Mira, tío, nunca te lo han dicho, pero yo ahora te lo tengo que decir. Lo que te han contado sobre lo que quieren las mujeres es una mentira piadosa disfrazada de ternura. Una narrativa pulida para no herir sensibilidades, para que sigas creyendo que si eres amable, atento, disponible, acabarás siendo el elegido. Pero hay algo que nunca te dijeron. Muchas veces, lo que una mujer dice que desea y lo que realmente la enciende son cosas distintas. Freud lo insinuó sin rodeos, en esa mezcla suya de genialidad y provocación. El deseo femenino no es lógico, no es ordenado, no sigue las leyes de la estabilidad ni de la seguridad. Es caótico, es profundo, es inconsciente. Y si no entiendes esto, estás condenado a convertirte en uno más de esos hombres que se arrastran por migajas emocionales, convencidos de que mientras más den, más recibirán. Falso, porque aquí está la verdad que nadie te cuenta. Mientras más te esfuerzas por gustar, más te diluyes. Mientras más cedes, más invisible te vuelves. Mientras más te desvives por complacer, más te alejas de eso que realmente despierta el deseo profundo de una mujer. La tensión, el misterio, la resistencia emocional. No quieren un esclavo emocional, quieren una roca. No buscan explicaciones perfectas ni discursos sensibles. Buscan una presencia firme, impenetrable, que no se doblegue, que no tiemble cuando ellas tiemblan, que no necesite ser validada para mantenerse en pie. El hombre que las perturba, que las arrastra al borde del abismo emocional, no es el que se desnuda sentimentalmente en cada ocasión. Es el que se guarda, el que elige cuándo mostrarse, el que nunca entrega todo porque sabe que el misterio es poder. Y tú, que creíste que ser el bueno era la estrategia, que pensaste que si estabas siempre disponible, siempre dispuesto, siempre sonriendo, ibas a ganarte su corazón. Lo que te ganaste fue el desprecio disfrazado de cortesía. Te ganaste estar en su lista de espera emocional, justo después del tipo que no la llama en 2 semanas, pero que cuando aparece, la sacude por dentro. ¿Sabes por qué? Porque ese hombre no está desesperado. Porque ese hombre no suplica. Porque ese hombre se basta a sí mismo. Y no se trata de jugar a ser un patán. No se trata de manipular ni de fingir. Se trata de reconstruirte desde adentro, de entender que si te quiebras cada vez que alguien no responde a tu mensaje, no estás listo, que si tu estado de ánimo depende de si te miran o no, sigues siendo un niño disfrazado de adulto. Freud hablaba del inconsciente como ese lugar donde se guardan los impulsos más primarios, los más ocultos, los que ni siquiera admitimos ante nosotros mismos. Y en ese lugar oscuro, lleno de simbolismos y deseos reprimidos, se esconde una verdad brutal. El deseo femenino no está ligado a la paz, está ligado a la intensidad, a lo que la hace dudar, a lo que la pone nerviosa, a lo que no puede controlar. Lo que no entiende es lo que no puede dejar de pensar. Entonces, ¿qué haces tú intentando ser predecible? ¿Qué haces tú mostrándote como un libro abierto? El deseo necesita zonas grises, necesita huecos, necesita preguntas sin responder. El error no está en mostrar tu humanidad. El error está en mostrársela a quien no ha demostrado que puede sostenerla. Estás regalando tus secretos a quien no los pidió. Estás revelando tus miedos a quien ni siquiera te ha dado una razón para confiar. La seducción, esa palabra que parece desfasada, sigue siendo la clave. Pero no la seducción barata de frases ensayadas y cumplidos huecos. Estoy hablando de la seducción que nace del autocontrol, del dominio personal, de la capacidad de estar presente sin ser dependiente, de mirar sin suplicar, de desear sin rogar. Las mujeres no desean al que se arrodilla, desean al que permanece en pie incluso cuando todo tiembla, al que sabe decir no,
al que tiene un mundo propio, un universo interno al que no cualquiera tiene acceso, porque ese universo se convierte en su obsesión, porque cada vez que lo rozan, sienten que están descubriendo algo prohibido, y lo prohibido es irresistible. El problema es que la mayoría de los hombres hoy han sido domados por una narrativa que los castra emocionalmente. Les han dicho que ser sensibles es ser vulnerables, y que ser vulnerables es lo mismo que ser débiles. Así que se exponen por completo. Lloran en la primera cita, confiesan traumas sin ser invitados, se vuelven transparentes demasiado pronto, y luego no entienden por qué, a pesar de toda su honestidad, las mujeres se alejan porque el misterio murió, porque no hay nada que descubrir, porque la tensión se desvaneció. Un hombre que se desea no es el que revela todo, es el que elige qué revelar, es el que domina sus emociones, no el que las vomita, es el que escucha, pero no se deshace, es el que acompaña, pero no se pierde en el otro. Ese hombre es una anomalía en un mundo de espejos rotos. Ese hombre es un imán. No te confundas. La frialdad no es la clave. La frialdad es un refugio de los que no tienen nada dentro. La clave es la contención. Es poder sentir sin ser esclavo del sentimiento. Es poder amar sin perderte. Es poder desear sin convertirte en mendigo. Esa es la fuerza que Freud vislumbró cuando habló del deseo femenino como una fuerza que se activa ante lo inalcanzable, lo que no se rinde, lo que no se suplica. La paradoja es brutal. Cuanto más te contienes, más intensamente te desean. Cuanto más centrado estás en tu camino, en tu misión, en tu dirección, más te vuelves un enigma. Y el enigma es el combustible del deseo. Mírate al espejo y pregúntate, ¿cuánto de ti has regalado sin que te lo pidieran? ¿Cuántas veces has implorado atención disfrazándolo de interés? ¿Cuántas veces has confundido cercanía con urgencia? Estás agotado porque has intentado ser todo para todos. Estás vacío porque has dado sin medida. Estás frustrado porque nunca entendiste que el deseo no se gana, se provoca. Y se provoca con lo que no se entrega fácilmente. El hombre que seduce desde el alma no es el que grita, es el que vibra distinto. Es el que no necesita demostrar nada porque ya se sabe valioso. Es el que camina con firmeza porque conoce su camino. Es el que ante el caos emocional ajeno no se derrumba, lo sostiene. Esa firmeza es magnética, esa independencia es adictiva, porque representa todo lo que la mayoría no tiene, porque en un mundo de excesos emocionales, el autocontrol es lujo, y tú puedes ser ese lujo, pero primero tienes que matar al mendigo que vive dentro de ti, el que ruega, el que espera, el que implora. No naciste para suplicar amor, naciste para irradiar presencia. Y aquí está el giro final, la parte que la mayoría de los hombres se niega a aceptar. Cuanto más te necesitas a ti mismo, menos necesitas ser querido. Y cuando no necesitas ser querido, te vuelves irresistible. Porque ya no das desde la carencia, das desde la abundancia. Ya no amas para llenar un vacío, amas porque te sobra. Freud lo supo antes que nadie. El deseo femenino se activa cuando no hay certezas, cuando la lógica falla, cuando el alma se retuerce en preguntas sin respuesta. Quieren sentir que te tienen, pero que no te poseen. Quieren acercarse, pero no invadir. Quieren tocarte, pero no alcanzarte del todo. ¿Y tú, qué quieres ser? ¿Una respuesta cómoda o una pregunta inolvidable? Elige bien, porque ese deseo que crees que puedes provocar con flores y poemas, en realidad se despierta en la oscuridad de lo inexplicable. No lo domestiques, no lo expliques, provócalo, porque al final, el hombre que no necesita ser deseado es el que más lo es. Y aquí es donde entra otro aspecto que pocos entienden.
y que está directamente vinculado al deseo femenino, el contraste. No hay deseo sin contraste. No hay atracción sin polos opuestos. Lo que excita no es la uniformidad, es la contradicción viva. Y el hombre que despierta eso en una mujer no es el que se define por una sola capa, sino el que carga con capas que no se dejan ver fácilmente. No el que siempre es frío, ni el que siempre es cálido, sino el que puede ser hielo y fuego, y nunca cuando se espera. Ese es el hombre que deja huella, no por lo que da, sino por lo que contiene, por lo que insinúa pero no concede. El deseo femenino se enciende en la tensión entre lo que se muestra y lo que se oculta, entre lo que se ofrece y lo que se retira. Es ese vaivén el que crea obsesión, el que activa la fantasía. Y la fantasía, hermano, es mucho más poderosa que cualquier realidad. El error está en pensar que siendo completamente bueno, completamente entregado o completamente transparente, vas a conquistar algo. Pero las cosas absolutas no seducen, aburren, porque en lo absoluto no hay sorpresa, y el deseo se alimenta de lo inesperado, de lo que rompe patrones, de lo que no se puede predecir. Cuando una mujer cree que ya te tiene descifrado, muere el misterio, y con el misterio muere el deseo. Mira a tu alrededor. La mayoría de hombres hoy están desesperados por ser predecibles, por ser seguros, por no equivocarse, y en ese intento de ser perfectos se vuelven planos, desaparece el filo, se evaporan las aristas, no incomodan, no desafían, no provocan, y por tanto no dejan marca, porque no basta con gustar. Gustar es fácil, lo difícil es fascinar, lo difícil es que te recuerden cuando ya no estás, lo difícil es que piensen en ti sin motivo aparente. Y eso no se consigue siendo correcto, se consigue siendo inolvidable. Ahora escúchame bien. Uno de los mayores detonantes del deseo femenino no es lo físico, es lo simbólico, es lo que representas, lo que despiertas en su imaginario. Si representas comodidad, serás valorado. Pero si representas desafío, serás deseado. Si representas una vida tranquila, te querrán como opción estable, pero si representas profundidad, misterio, dominio emocional, serás imposible de ignorar. Las mujeres, aunque digan buscar paz, son arrastradas por el caos controlado. Y repito, caos controlado. No se trata de ser un torbellino destructivo, se trata de ser una tormenta que no necesita estallar. Esa energía contenida es lo que las desarma. Es saber que podrías arder, pero eliges no hacerlo, porque el dominio propio es más erótico que cualquier declaración de amor. Y aquí entra otro matiz esencial: el lenguaje no verbal, el silencio, la mirada sostenida sin titubeo, la pausa antes de responder, esos pequeños gestos que indican que tú no estás nervioso, que tú no buscas aprobación, que tú puedes quedarte con ella o sin ella y seguir igual de completo. Eso se percibe, eso se huele, eso altera, porque no es lo que dices, es lo que proyectas, no es lo que prometes, es lo que eres sin necesidad de decirlo. Vivimos en una era de exposición constante. Todo el mundo habla, todo el mundo muestra, todo el mundo grita para ser visto. ¿Y sabes quién destaca en medio de ese ruido? El que calla, el que observa, el que se retira, el que en lugar de demostrar, simplemente permanece, porque su sola presencia ya comunica más que 1000 palabras. Ese hombre es raro, es distinto, y lo distinto atrae. Ahora hablemos de otra trampa brutal, la autoanulación emocional. Muchos hombres, al entrar en una relación o en el juego de la seducción, comienzan a desfigurarse, a suavizarse, a mutar en función de lo que creen que ella espera. Dejan de tomar decisiones propias, cambian sus opiniones, renuncian a su esencia. ¿Para qué? Para encajar, para ser el ideal. Pero el ideal
Es aburrido. El ideal es artificial. Y lo artificial no conecta con el inconsciente. Y es ahí donde el deseo se apaga. Porque en ese intento de adaptarte, te vuelves otro más. Otro que no incomoda, que no reta, que no molesta. Pero también otro que no interesa, que no vibra, que no enciende nada. Porque nadie desea un reflejo de sí mismo. Se desea al que te mueve, al que te revuelca las entrañas, al que te confronta y a la vez te sostiene. Y eso solo lo puede hacer alguien que se ha construido desde dentro, que no necesita disfrazarse de nada. Freud lo decía sin adornos. La mente inconsciente está llena de impulsos que no aceptan la moral social. El deseo no tiene reglas. El deseo no es justo. El deseo no es racional. Así que si tú te comportas con lógica, con reglas, con moralidad predecible, vas a apelar a su cerebro, pero no a sus entrañas. Y las entrañas son las que deciden. El deseo no se construye en el pensamiento consciente, sino en lo más primitivo del ser. ¿Y sabes qué activa lo primitivo? Lo inesperado, lo indomable, lo que no puedes meter en una caja. Tú puedes ser amable, puedes ser educado, puedes ser correcto, y aún así ser completamente olvidable. Pero si eres impredecible, si tienes sombra, si no siempre actúas como debería esperarse, pero lo haces con coherencia interna, entonces se abre una grieta por donde entra la obsesión. ¿Y cuál es el núcleo de todo esto? El poder de tu marco, tu estructura mental, lo que estás dispuesto a permitir y lo que jamás cederías. Cuando una mujer siente que tu marco es más fuerte que su caos emocional, algo se activa en ella. No entiende por qué, pero empieza a verte distinto. Porque mientras todos los demás se rompen ante sus cambios de humor, tú sigues firme. Mientras todos se desesperan por agradar, tú observas sin rogar. Y eso, en lo más profundo de su psique, es irresistible. Así que no te hagas más pequeño para entrar en su mundo. Haz que ella quiera escalar para entrar en el tuyo. No le digas que estás dispuesto a todo por estar con ella. Dile, sin decirlo, que ya estás completo y que si ella quiere entrar, tendrá que merecerlo. Que no todo el mundo entra, que no todo el mundo se queda, no por ego, sino por estándar, porque tu paz, tu propósito, tu camino, valen más que una validación momentánea. Y aquí te lo dejo claro. Un hombre que se respeta a sí mismo es un imán. Un hombre que no negocia sus valores para gustar se vuelve magnético. No es el más guapo, no es el más fuerte, es el que no se arrodilla. Es el que sabe que, incluso en la tormenta, su eje interno no se mueve. Ese hombre no se encuentra todos los días. Y cuando una mujer lo encuentra, aunque no lo entienda, se queda atrapada entre la fascinación y el desconcierto. ¿Y tú? ¿Sigues queriendo encajar? ¿O prefieres convertirte en una anomalía? Porque te lo digo ya, las mujeres no desean al hombre perfecto, desean al que con todos sus demonios bien integrados sigue caminando firme, sin pedir permiso. Desean al que no se somete al caos, sino que lo contiene, al que no se diluye en sus emociones, sino que las canaliza, al que no se entrega completo de inmediato, sino que se da por partes, dejando siempre algo que no se puede alcanzar del todo. Porque al final, el deseo es eso, un juego de distancias, de lo que roza, pero no se da, de lo que insinúa, pero no se explica, de lo que puede estallar, pero no lo hace. El que aprende a dominar ese juego no necesita perseguir, es perseguido. No necesita rogar, es buscado. No necesita decir que vale la pena, porque su sola presencia ya lo grita. Y ahora escúchame con atención, porque estamos llegando al punto donde muchos desconectan, pero tú no eres como los demás. Si has llegado hasta aquí,
es porque intuyes que lo que estás escuchando no es solo sobre mujeres, es sobre ti, sobre quién eres realmente cuando no estás intentando agradar, sobre ese hombre que has ocultado por miedo a no ser aceptado. Pero la aceptación sin autenticidad es una cárcel con flores. Y hay algo más que nadie se atreve a decirte. Ella no quiere conquistarte, quiere descubrirte. Y para eso necesitas tener algo que descubrir. Si todo en ti está servido en bandeja desde el primer segundo, si cada emoción es entregada sin que nadie la haya pedido, si tu alma está en oferta, ¿dónde está la magia? ¿Dónde está el vértigo? El vértigo, ese sentimiento que mezcla miedo con deseo, que hace que alguien se acerque sabiendo que puede quemarse, pero igual se queda. Eso es lo que hace que una conexión no sea otra historia más, sino una marca que no se borra. Y ese vértigo solo lo provoca alguien que no se suplica, alguien que no se adapta, alguien que no baja el volumen de su esencia para encajar en una habitación que no merece su presencia. Porque hay una verdad final que nadie se atreve a gritar. Si tienes que mendigar, no estás en el lugar correcto. Si para ser amado tienes que disolver tu carácter, si para ser deseado tienes que fingir una versión más suave de ti, estás negociando tu alma por migajas de afecto. ¿Y sabes qué? Ella también lo siente. Puede que no lo diga, puede que no lo verbalice, pero en su instinto más primitivo, lo huele. Y cuando lo huele, se va. No físicamente, tal vez, pero emocionalmente se va. Porque nadie desea lo que no respeta. Y nadie respeta a quien no se respeta a sí mismo. Así que aquí te lo dejo claro. No cambies para gustar. Crece para que gustarte sea un privilegio. No muestres todo lo que eres. Haz que descubrirte sea un proceso, no una presentación. No ofrezcas tu alma como tarjeta de presentación. Ofrece tu dirección y deja que solo los valientes lleguen. Y ahora sí, vamos a cerrar esto como se merece. Si alguna parte de ti ha despertado con estas palabras, si has sentido esa incomodidad que precede a la transformación, entonces este vídeo ha hecho su trabajo. No has venido aquí solo a entender a las mujeres. Has venido a recordar lo que eres, a recuperar lo que el mundo intentó quitarte a base de normas, consejos bien intencionados y aprobación barata. Este canal no es para todos, es para los que están dispuestos a arder y reconstruirse, para los que entienden que el deseo no se provoca desde la superficie, sino desde las raíces, para los que quieren dejar de ser eco y empezar a ser voz. Así que si esto te ha resonado, suscríbete. No porque te lo pida, sino porque sabes que aquí vas a encontrar lo que nadie se atreve a decirte. Y si quieres que esta conversación siga, deja en los comentarios la frase «No soy tu reflejo, soy tu vértigo». Que se note quiénes están despiertos. Y ahora, escucha este último susurro como si fuera un tatuaje para tu mente. No eres un hombre más. No fuiste diseñado para arrastrarte. Naciste con la capacidad de encender fuegos en silencios donde otros solo saben gritar. Y cuando el mundo no sepa cómo etiquetarte, no te frenes. Sonríe. Porque los que no pueden ser definidos son los únicos que verdaderamente importan. Hasta la próxima. Y recuerda, no expliques tu fuego a quien solo entiende cenizas. Nos vemos en las sombras.